Hola, buenas tardes desde serenitymarkets.com. Le habla José Luis Cárpatos y le doy la bienvenida a nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 2 de mayo. Ayer hay que recordar que las bolsas europeas estuvieron cerradas por festivo y sin embargo sí abrió Estados Unidos y pasaron muchas cosas en Estados Unidos. Una de ellas nos ha condicionado durante todo el día y ha sido la decepción que imprimió a los mercados Powell, el presidente o el gobernador de la Reserva Federal. El comunicado fue bien, pero cuando entró Powell, llegó el momento de su discurso, los mercados se quedaron desencantados porque interpretaron sus palabras como que la posibilidad de una bajada de tipos pues no se va a dar. A pesar de eso, a pesar de que Powell no estuvo muy por la labor, los futuros sobre fondos federales en este momento siguen descontando en un 64% que sí habrá bajada de tipos. Ayer Estados Unidos se dio la vuelta desde el discurso de Powell. Basta ver, pues lo vemos en un gráfico de 1 hora, pues ahí lo tienen. Aproximadamente sobre las 8:30 empezó a hablar y ahí se dieron estas dos grandes velas rojas y desde entonces pues ya no se ha levantado cabeza con claridad. Ahí tenemos el gráfico diario, es una zona de congestión importante a la altura de los máximos históricos anteriores, con una sobrecompra tremenda en el corto plazo y pues esto hay que digerirlo, no es fácil pasar de ahí. En Europa, no obstante, como vemos, pues ha habido un poco de todo. Un DAX subiendo 0,25, un Eurostoxx bajando 0,17 y un IBEX bajando bastante. Pero si nos vamos a los sectores, es decir, desde aquí donde pongo la marca hacia abajo, como vemos, -2, 3 en este momento, el resto de sectores están a la baja y con caídas bastante fuertes. Es decir, ha sido un día bajista. Lo que pasa es que algunos de los sectores maquilla a los índices y precisamente el que más maquilla es el sector de automoción con una subida del 0,68% y claro, el IBEX no tiene casi representantes del sector de automoción y por eso no le ayuda y el DAX está lleno. ¿Por qué ha subido el sector de automoción? Pues por Volkswagen. Ha dado unos resultados que han sorprendido positivamente, a ver si lo encuentro. Están saliendo aquí unas cosas un poco raras. Ahí está. Pues fíjense que está subiendo 3,64% y ha llegado a subir casi el 5%, y esto pues ha ayudado al sector de automoción al alza, ha contagiado a todos los grandes pesos pesados del sector. Sin embargo, bueno, también habría que añadir cuidados de la salud con una subida pequeñita del 0,24. Sin embargo, fíjense la cantidad de sectores que hay con problemas. El primero, el sectorial de materiales básicos, con una caída del 1,5%, porque el precio del cobre y otros metales está tocando mínimos de 2 meses, han llegado a una zona de resistencia bastante importante y desde ahí se está corrigiendo con fuerza, y esto se ha llevado a todo el sector a una caída del 1,5%. Los bancos ni fu ni fa, ni han ayudado ni han entorpecido el día. Pero, por ejemplo, tenemos a las utilities que bajan 0,90%. Les ha perjudicado mucho pues todo lo que ha pasado con Powell. Todo lo que sea mayores tensiones de tipos, pues perjudican a utilities y a telecos, que tienen infraestructuras muy grandes y están muy endeudadas, y favorecen a los bancos. De ahí que esta segunda lectura que ha hecho el mercado de lo que pasó ayer con la Reserva Federal, pues esté haciendo que los bancos pues no bajen. Las petroleras no tenían ninguna posibilidad ante el batacazo tremendo que se está dando el petróleo, que es el gran protagonista del día. Menos 3,50%, casi $2 y pico de caída. Ahí tienen el gráfico y resulta increíble el poder que puede tener Trump con sus dichosos tweets. Ya saben, ahora vamos a darle todo tipo de explicaciones de por qué ha bajado el petróleo, pero la verdad es que el petróleo está bajando desde hace varios días porque Trump empezó a poner otra vez tweets diciendo que el precio estaba demasiado alto y que lo que había que hacer era dejar de bajar la producción. Y ahora mismo pues lo tenemos al petróleo apoyándose ya en la media de 200, encima del Kijun y encima de una directriz alcista
bastante clara que le guiaba desde principios de año. Vamos a ver qué pasa, pero Trump habló ahí, exactamente este día, no parece que sea mucha casualidad. Las excusas oficiales, que los datos de inventario de ayer en Estados Unidos pues fueron demasiado alcistas, y es verdad, un incremento de casi 10 millones de barriles de petróleo cuando se esperaba una subida muy modesta, casi 10 millones de barriles. Es una cifra que se ve pocas veces, sorprendió a todo el mundo. Las existencias en Estados Unidos son muy importantes. Y sobre todo, el problema que subyace aquí, aparte de lo de Trump, que es importantísimo, es que Estados Unidos ha dado un récord de producción de petróleo. Ya es el primer exportador mundial. Poco a poco ha ido pasando a todos, ha pasado a Arabia Saudita, ha pasado a Rusia, que era más difícil, y la altura alcanzada por los precios hace que las producciones de crudo no convencional vuelvan a ser rentables, y de ahí que su producción pues no pare de subir. Entonces, por mucho que baje la producción la OPEP, Estados Unidos está compensando. Y ya veremos lo que aguanta la OPEP y Rusia, porque lo único que están haciendo es perder cuota de mercado y se la están regalando a Estados Unidos. Todo esto confluye en el precio del petróleo. Esto es muy importante. Si el petróleo baja, lleva una bajada muy fuerte en unos pocos días. Llegó a casi 67 y está a poco más de 61 y bajando a toda velocidad. Esto es un freno automático para la inflación. No va a haber inflación como se vuelva a estabilizar otra vez en el entorno de los 60, y desde luego al sector petrolero pues le da la puntilla, y ahí lo tenemos con una caída del 0,82%. Al sectorial bancario, aparte de todo este rollo macabeo de lo de la Fed, también le ha ayudado los resultados de BNP, que le ha ido bastante bien, y esto pues ha sido bastante positivo. A media mañana se han dado los datos de PMI de manufacturas. Estos datos, bueno, han sido más o menos en línea con lo esperado, pero la verdad es que siguen siendo muy flojos. La única realidad es que manufacturas se ha vuelto a contraer en el mes de abril, tanto en la eurozona como en Alemania, que es lo que más preocupa a los mercados. Así que por ahí pues no podemos esperar mucha ayuda, y el euro pues otra vez se debilita hasta la zona de 1,1175 está ahora mismo. Ahí lo tenemos. Las manos fuertes no creen que haya demasiadas posibilidades de que se vaya mucho más allá de 1,11, creen que se va a mover en otro nuevo rango lateral un poco más bajo, pero nada más. No hay estructuras de opciones por debajo de 1,11 más o menos, y ni siquiera hay demasiadas expectativas para que se mueva mañana con el dato de empleo de Estados Unidos, que será otra de las claves de la semana. Ojo, mañana tenemos empleo y ya saben que esto da bastante volatilidad. En Estados Unidos, aparte de que hay que tener en cuenta esto del dato de empleo, pues bueno, algunos resultados por ahí, en concreto Qualcomm, que primero ha bajado pero luego ha subido, está subiendo más del 3%, y esto está haciendo que los semiconductores suban el 2%, lo cual compensa las caídas de otros valores, y aún así pues el Nasdaq solo sube 0,01%, con unos movimientos pues bastante nerviosos. Como vemos, el Nasdaq también lleva ya unos días de cierto parón. En el gráfico de una hora se ve bastante mejor. Ahí está. Lleva desde el miércoles de la semana pasada que está dando bandazos en un gran lateral. Habrá que esperar a ver qué sucede. La campaña de resultados ya a estas alturas poco va a sorprender a los operadores, y es una campaña que hay que darla por buena. Al final se esperaba una bajada de los ingresos, de los beneficios, mejor dicho, de las empresas promedio del 2,6, 2,7% hace poco más de un mes, y ahora, sin embargo, parece ser que la campaña va a terminar con una subida del 0,5% de los ingresos, de los beneficios, lo cual es una sorpresa, pues yo diría que mayúscula. Sector de industriales menos 0,91%, y es chocante que esto suceda, que es un sector muy dependiente de las noticias de China, pues suceda en un día donde están lloviendo los rumores de que el viernes que viene podría haber acuerdo entre Estados Unidos y China.
Y más de un operador avezado, lo comentábamos en el vídeo de apertura y lo volvemos a repetir porque es importante, está pensando que a ver si aquí ya, claro, con un subidón como este, que se produzca el fenómeno de compra con el rumor y vende con la noticia, pues no sería nada raro, ¿no? Claro, es que esto cuando empezó a rumorearse lo de China ya en serio, estaba en 2.300 el SP500 y ahora está casi en 3.000. La subidita que lleva entre pecho y espalda, pues claro, aquí ya da la sensación de que se ha descontado gran parte del acuerdo y más teniendo en cuenta que parece que el acuerdo no va a ser demasiado maravilloso. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que en el acuerdo no se le van a levantar a China todos los aranceles, con lo cual China hará lo mismo con los suyos y se va a quedar todo eso como una especie de salvaguarda porque no se fían los unos de los otros. Lo ideal para el mercado sería que hubiera un acuerdo en el cual se levantan todos los aranceles y el comercio mundial volviera a fluir, al menos entre estos dos países, pero no parece que vaya a ser así, así que habrá que andarse con ojo al respecto e insisto, a ver si vamos a ver lo de compra con el rumor y vende con la noticia. Los particulares siguen muy confiados, hoy se ha dado la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales y apenas hay un 20% de bajistas, esto por ley de sentimiento contrario pues no es excesivamente favorable. Y por último pues vamos a repasar al IBEX, a ver qué le pasa, que hoy está bajando mucho más que los demás. Bueno, pues ahí tenemos que continúa la remontada del Banco de Sabadell, lleva una temporada sorprendiendo a todo el mundo tras la publicación de esos resultados, donde decía que estaba solucionando los problemas que tenía en Inglaterra, pero no nos confiemos, el gráfico es lamentable y lo único que ha hecho es irse a la parte alta de este lateral en el que se mueve desde el mes de febrero y tiene una resistencia muy fuerte en la media de 200 que ya no la tiene muy lejos. ENCE es el segundo que más sube con 0,83 y los que están causando la gran caída pues ahí lo tienen. Celnex menos 3,87, Amadeus menos 3,75, Arcelor menos 3,38, Siemens menos 3,3%, Inditex que hoy pagaba dividendo menos 2,89%, Acciona menos 2,81%, como ven muchísimos valores que están cayendo más del 2%, las utilities por en medio también mal día para el índice que puede llevar a engaño porque si uno mira el DAX pues dirá, uy, si hemos tenido un buen día, como vemos de buen día nada. Vamos a poner el gráfico del IBEX. Ahí lo tenemos. Y de buen día nada. Otro que se ha atascado también desde hace bastantes días ahí en esa zona de resistencias, que nos marca bien el programa. Y si lo vemos en el gráfico de una hora, pues ahí lo tenemos. No puede, lleva desde el viernes día 12 de abril, incluso más, el IBEX prácticamente se ha metido en lateral desde el 3 de abril. Ahí está dando vueltas, camino de ninguna parte y ojo, no empiece a perder soportes que podría ser bastante peligroso. Terminamos con el repaso del Dow Jones, que es lo último que nos queda. Bueno, pues tenemos a Verizon subiendo 1,13, Merck más 0,8 y Home Depot más 0,77%. En cambio, por la parte de abajo, Dow DuPont que ha dado resultados, esto está perjudicando mucho al Dow Jones, con una caída del 4,69%, pues se lleva todo el protagonismo del índice y en este caso pues negativo. Ya a mucha distancia también baja Walt Disney con menos 1,81, Caterpillar menos 1,22, y ya a bastante distancia United Health, United Technologies menos 0,78%. Esto ha sido todo lo que ha dado la sesión de hoy. Los índices atascados en zonas altas, pero atascados, mal día para el IBEX especialmente, y un poco de temor a ver si pasa aquello de compra con el rumor y vende con la noticia. Protagonista absoluto del día, el petróleo. En este momento, atención, casi el 4% de caída, que se dice pronto. Gracias, hasta mañana.